Imagina que vas manejando en otro país, en una ruta que no conoces y de la nada te ves involucrado en un accidente. O peor aún, alguien te frena de golpe a propósito para provocarte un choque falso. O un policía te detiene injustamente en medio de la confusión o por medio de un retén. En ese segundo es la palabra de un extraño contra la tuya en un lugar donde no conoces a nadie. Y bueno, ¿qué haces antes de salir? ¿Cruzar los dedos y rogar que esto no te pase? Bueno, para nada es una estrategia real. Por eso hoy vamos a hablar del verdadero testigo silencioso de nuestro viaje desde Quebec hasta México, y es la dashcam. Esa pequeña cámara en el parabrisas que muchos ven como un accesorio, pero que para nosotros se convirtió en una herramienta de seguridad innegociable. Como pueden ver en el video, los oficiales tenían la clara intención de detener nuestro libre tránsito. Y en teoría, el tener placas extranjeras podría ser motivo suficiente. Sin embargo, después de unos segundos, los oficiales se percatan de nuestra configuración y deciden mejor saludarnos y dejarnos pasar. Vamos a mostrarles en unos segundos por qué esta configuración ha sido tan exitosa en los retenes oficiales. En este episodio te voy a contar por qué contar con una memoria objetiva te salva de malentendidos y baja la ansiedad al volante. Te voy a mostrar también nuestro setup completo de 3 cámaras, incluyendo la que usamos, una DJI Action con base 360 en el dashboard para documentar la ruta por dentro y por fuera. Y además responderemos a una pregunta clave. ¿Es legal grabar a la policía o al ejército en México durante un retén? Te daré el dato legal y la estrategia práctica que usamos para pasar estos filtros sin ningún problema durante nuestro viaje. Si estás planeando una ruta larga en tu propio auto, prepárate, porque hoy vas a ver cómo blindar tu seguridad en el camino. Cuando planeábamos nuestro viaje desde Quebec hasta México, había muchas cosas que nos preocupaban. Los seguros, los cruces fronterizos, la mecánica del Jeep, la documentación, pero hubo una herramienta que terminó dándonos mucha tranquilidad, de hecho, más de la que esperábamos. La dashcam. Y no porque estuviéramos esperando un accidente o porque estuviéramos buscando grabar algo espectacular o que se volviera viral, simplemente porque cuando pasas meses en carretera atravesando 3 países y recorriendo miles de kilómetros, empiezan a suceder cosas que vale la pena documentar. Algunas tienen que ver con la seguridad, otras con la logística, y muchas simplemente terminan formando parte de la historia del viaje. Con el tiempo descubrimos que la dashcam era más que una cámara, era una memoria externa, un testigo silencioso, una herramienta que reducía muchísimo la incertidumbre cuando manejas lejos de casa. Y ahí es donde la dashcam deja de ser un accesorio y se convierte en una memoria objetiva. La cámara no interpreta, no opina, no exagera, simplemente registra. Y saber que existe un respaldo te da una tranquilidad enorme. Porque si algún día necesitas revisar qué ocurrió realmente, tienes un registro de hechos. Durante nuestro viaje hubo varias ocasiones donde regresábamos a los videos simplemente para recordar una ruta, verificar una fecha o reconstruir una secuencia de eventos. Y eso terminó siendo más útil de lo que pensábamos y de lo que habíamos imaginado. Si te ha gustado hasta aquí el video, no olvides darle like y suscríbete a Travelnauta. Esto puede sonar raro, pero la dashcam también cambia tu propia forma de manejar. Cuando sabes que todo se está grabando, te vuelves un conductor más paciente. Evitas reaccionar con enojo y mantienes la cabeza fría. En un viaje largo, ganar una discusión en la carretera no sirve de absolutamente nada. La única meta real es llegar seguros. Además de la seguridad, está también la parte de documentación visual. La dashcam captura la verdadera esencia del viaje. Esta honestidad de la carretera que el teléfono no puede registrar porque estás concentrado en el volante, documenta el trayecto completo, no solo los destinos. Ahora sí, déjame mostrarte cómo armamos nuestro setup y nuestro ecosistema de documentación. No llevamos solo una cámara, llevamos un sistema para cubrir todos los ángulos. Enfrente tenemos a la dashcam principal, una cámara fija, discreta, que graba en constante y está configurada para grabación en bucle. Su único trabajo es registrar lo que pasa enfrente. Llevamos también una segunda dashcam en el medallón trasero. No todo pasa adelante. Alguien que se te acerca demasiado o de golpe por detrás también queda registrado ahí. Y por supuesto, nuestra arma secreta está en el dashboard. Es una cámara discreta, una DJI Action Cam que tú puedes girar en el ángulo que tú quieras y apuntar, sea adentro de la cabina o afuera o en un ángulo.
Esto es bastante útil, sobre todo en los retenes, porque los policías saben que existen cámaras enfrente, entonces se ponen al lado de ti. Lo que tienes que hacer en ese sentido es mover la cámara hacia ellos y empezar a grabar de forma discreta, pero que está ahí y está evidente y ellos saben que los estás grabando. Y la clave no solo es la cámara, sino que está montada sobre una base giratoria con capacidad 360. Esto nos da una versatilidad brutal. Normalmente graba hacia adelante, pero con un movimiento rápido la podemos orientar para captar la reacción nuestra, para filmar a Angie. Si revisamos alguna cosa por dentro también, si necesitamos filmar la cabina también lo hacemos, o si simplemente queremos capturar un paisaje espectacular por la ventana lateral sin tener que despegar nada. Esto nos permite darles la sensación de estar dentro del viaje a ustedes que están viendo nuestros videos. Hablemos claro sobre un tema crucial para bajar hacia el sur: los filtros de revisión y los retenes de seguridad. Y aquí surge la duda: ¿es que es legal grabar a la policía o al ejército en México? La respuesta corta es sí, completamente legal. El artículo 6 constitucional te respalda para registrar un video o audio de cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones en vía pública. Es una garantía de transparencia y un derecho ciudadano. Pero una cosa es el derecho legal y otra muy distinta es la inteligencia práctica en el terreno. La dashcam principal y la trasera están ahí, fijas, grabando neutralmente hacia afuera. Nosotros jamás usamos la DJI Action o el celular para capturar de forma agresiva la cara de un oficial en un retén. Sería una provocación innecesaria. En nuestro trayecto nos tocaron revisiones del Ejército y Guardia Nacional, y en todos los casos la regla de oro fue educación, calma, respeto y documentos a la mano. Bajas la ventana, saludas y escuchas. Si tu comportamiento es correcto y tu auto está en orden, el control se resuelve rápido. Nuestras cámaras estaban ahí como un respaldo silencioso y un testigo objetivo, no como una herramienta para pelear. ¿Cómo está? ¿Qué tal, caballero? Pueblo oficial. Buenas tardes, aquí estamos devorando. ¿Dónde viene? Venimos del pueblo mágico de Isla Guara. ¿La Guada? ¿De ahí son de La Guada o No, nosotros decimos en el Distrito Federal. en el DF? Sí. ¿Viene con la familia? No, amor. Nosotros sí venimos con excusa. Acá no hay nada más que cositas. Va nuestro relajo. Ok. ¿Dónde vamos ahorita? Chetumal. Chetumal. El Chetumal. ¿De vehículo propio? Sí, es un vehículo De propiedades. Así es. Porque le muevo con su licencia, por favor. No hay problema, no hay problema. ¿Qué me traigo? Sí. Esta mera, vamos a traer. ¿Ustedes de dónde son originarios? Sí, de Canadá, miren. Y esta es la licencia, bueno, el permiso consulado. Este es el permiso de importación. Ya ve que hay que contar con un permiso de importación. Sí, así, sí, este es el de circulación también, lo hizo la embajada. Bueno, lo sé. Y todo su lado. Así es. Trae su licencia es esta, ¿no? No, prueba también a mirar. ¿La original se le trae? ¿Tú métame la original? Onex, ¿qué? Onex, Miguel Ángel Ramírez. ese soy yo. Este no está. Propietario de May. Aquí está. Están de Canadá ustedes, ¿no? Nosotros vivimos allá. En Canadá. Sí. ¿Los dos son de ahí, viven en Canadá o alguien está se sabe a Canadá de ustedes? O... No, nosotros nos mudamos para allá hace como 15 años. Son mexicanos los dos. Sí. Ok, ¿yo están de vacaciones? Sí, estamos haciendo una vuelta. Aquí desde allá nos vinimos a visitar a Camila, a ver a la playita y todo eso. Vale, el bota a disfrutar de las playas ahí. ¿Y del calor? Calor no, se está pegando celoso otra vez, por ahí. Cañón. Ya a estas horas ya se pone un poquito más. Uf, 33 grados. Y bueno, sería todo entonces la otra parte que tenemos ya. Muchísimas gracias. Gracias. Tener las cámaras no basta, hay que configurarlas con criterio técnico para una ruta larga. Si vas a hacer este viaje, cuida 3 detalles importantes. El almacenamiento continuo. Invierte en memorias de alta capacidad diseñadas especialmente para escritura continua y sobre todo resistentes a altas temperaturas. Un auto bajo el sol alcanza temperaturas extremas. Tus cámaras deben de soportar estos calores extremos y, de hecho, si no estás usando, por ejemplo, a DJI, puedes ponerla en stand-by o retirar del sol simplemente para no hacer que se sobrecaliente. También es muy importante que revises que los datos sean exactos. Revisa que la fecha y hora del GPS estén perfectamente sincronizados. Un video con fecha equivocada pierde valor legal y logístico.
Para nosotros, este ecosistema de 3 cámaras fue una parte fundamental de nuestra caja de herramientas digital. Nos dio el margen de seguridad y la versatilidad necesaria para disfrutar cada kilómetro del viaje y también traerles el video, además de estar protegidos en caso de algún accidente. Otra cosa muy simple que puedes hacer, además de tener cámaras, porque estas no siempre son visibles cuando la gente está cerca de ti, cuando el conductor se está acercando de ti. Bueno, yo te recomiendo también hacer algo muy sencillo, pero que te va a ahorrar también muchas detenciones, sobre todo de la policía en México. Puedes poner una estampa en algunas zonas estratégicas como la que estás viendo ahorita en pantalla para decirle a las personas: hey, estoy grabando, existe una cámara dentro y estoy grabando. En ese momento, créeme, que van a pensarla 2 veces si quieren hacer un abuso de autoridad o si se quieren pasar de listos. Después de recorrer varios kilómetros entre Canadá, Estados Unidos y México, puedo decirte que la dashcam fue una de las herramientas más útiles que llevamos a bordo. Nos ayudó a documentar, nos ayudó a sentirnos más tranquilos y terminó convirtiéndose en una especie de diario automático de viaje. Si tú también estás planeando a conducir hacia México en tu propio auto, recuerda que nuestro libro Rumbo a México en tu propio auto está ya disponible y estamos aquí poniendo y plasmando toda la preparación que necesitas para una ruta desde Estados Unidos o Canadá hacia México. Hablamos de seguros, documentación, cruces fronterizos, planeación, logística y muchos de los errores que nosotros ya cometimos para que tú no tengas que repetirlos. Si este video te fue útil, suscríbete, déjanos tus preguntas en los comentarios y cuéntanos. ¿Ya utilizas una dashcam o estás pensando instalar una en tu próximo viaje? Bueno, esto es Travelnautas y recuerda, viajar es fácil cuando estás en órbita. Nos vemos en la carretera.